La palabra que tengo es del Señor, aunque es un poco duro. Vamos a leer Mateo 25. En el 24, 44, dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces el Señor quiere que estemos preparados para cualquier evento, cualquier cosa que puede pasar. En mi vida he sufrido varias cosas bastante serias. No estaba preparado. Bastante desgracias con mi cuerpo y también con mi familia, y mi mente no estaba preparada para sufrir. Entonces hay que armarse con esa mentalidad que a veces viene el sufrimiento, que aunque somos cristianos no significa que no vamos a pasar dificultades. Entonces se arma su mente. Sí, Señor, soy soldado, a veces soldado es herido, a veces pasan cosas, pero tu gracia es suficiente y nunca me va a abandonar. Y todo no va a ser rosas y flores. Los matrimonios también sufren. En fin, que en esta vida vamos a tener dificultades. Hay que prepararse mentalmente. Voy al final. Pasa lo que pasa, si alguien va conmigo o me quedo solo, pero voy al final. Si no tiene esto, alguien te va a tropezar. Así que tenemos que tener luz para no hacer tropezar a otro ni tropezar. Hay que ir al final. Tengo esa en la mente, yo voy al final. Si no, el diablo te va a poner tropiezos y te va a hacer caer. Y la Biblia dice que en Apocalipsis vi la novia descender del cielo. La novia se estaba preparando. Dispuesta como una novia. Vio la iglesia dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo creo que lo peor que puede hacer una esposa es el cometer adulterio o tener ojos por otro. Y lo que le duele más al Señor Jesucristo, que su esposa tiene ojos para el mundo, para otro que no sea para él. Entonces, la esposa, nosotros tenemos que estar ataviada para el marido, no ataviada para otra cosa. Estamos preparándonos para él, para su obra y para también estar con él por la eternidad. Así que estamos hablando de la preparación. Hay que prepararse y Cristo está preparándonos para estar con él. Ataviada para el marido. No mirar al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Además, la Biblia dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, el Señor quiere nuestro corazón más que otra cosa. Gracias a Dios por el esfuerzo físico, pero lo que quiere es nuestro corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Y yo creo que si de verdad tenemos al Señor en primer lugar en nuestra vida, pues Él va a poner todas las otras cosas en regla. Buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás será añadida. Buscar otra cosa primero y perdemos todo. Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieran a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaran consigo aceite, mas las prudentes tomaran aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecieran todas y se durmieran. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaran, arreglaran sus lámparas. Y las insensatas dijeran a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieran, diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotros, y más bien a los que venden y comprar por vosotros mismos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraran con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Según la Escritura, el que no está preparado para morir, para vivir, para encontrarse con el Señor, es insensata.
no está en su juicio cabal, no anda con cordura. Va a un futuro incierto por un camino desconocido y un destino sin regreso. Hay que prepararse para el largo viaje con bastante combustible suficiente para reponer. Es aquel que mantiene su fe y confianza hasta el final que será salvo. El que tiene el espíritu de dominio propio, que puede resistir las acechanzas, las tentaciones de la carne. El que conoce bien en quién ha creído y lo que cree, que soportará la tormenta venidera. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo y que estamos andando en la luz del Señor, la Biblia dice que vamos a brillar. Daniel capítulo 12, 3. Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces hay los insensatos y hay los entendidos. Los entendidos que saben que están en una guerra. La Biblia dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Así que yo quiero ser de los entendidos, no de las fatuas o de los ignorantes, de los insensatos. Entonces tenemos que tener primeramente claro la identidad nuestra, quiénes somos como individuo, quiénes somos como iglesia. Porque el diablo lucha mucho contra nuestra identidad con las acusaciones. Y si tú estás dependiendo de tu propia fuerza, de tu propia santidad, pues el diablo te tumba, porque tenemos que estar vestidos con la justicia de Cristo. Sino con la coraza de justicia, sino Él te va a acusar. Tu mente te acusa, la conciencia te acusa. Tenemos que estar cubierta con la coraza de justicia. Y cuando viene el diablo a acusarnos, pues que Cristo responde. Yo soy hijo de Dios, soy justificado por la fe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos, limpiarnos de toda injusticia. Tenemos que estar delante de Dios en la justicia de Cristo. En la Reforma, cuando hubo la Inquisición en España, solamente por decir que somos salvados por gracia mediante la fe, ya se iba a la hoguera. Pero esto es nuestra base. Cristo es nuestra justicia. Somos salvos, justificados por la fe. Y si alguno peca, abogado tenemos con el Padre Jesucristo que nos limpia. Él te atacará tu identidad. Así que quédate firme quién eres en el Señor. No somos lo que éramos, no somos lo que seremos, pero lo que somos estamos andando en luz. Ahora, si no anda en luz, pues salga de la tiniebla ya. Si andamos en luz, como Él está en luz, tendremos comunión los unos con los otros. Cuando se corta la comunión, pues sepa ya que algo pasa. O contigo o conmigo. Tenemos que tener claro nuestra identidad. Estoy hablando de lo que somos sensatos, lo que somos entendidos. Tenemos que entender nuestra identidad y nuestra prioridad. Nuestra prioridad es servir a Dios. Hay otras cosas que tenemos que hacer, pero con la prioridad de agradarle a Él en todo lo que hago. Cualquier sea tu trabajo. No hay trabajo secular. No hay cosa. Esto es secular y esto es espiritual. Todo es para la honra. La Biblia dice, todo lo que hacéis, hacerlo en gratitud y en el nombre del Señor, dando gracias. Gracias, Señor, por el cuerpo que tengo, aunque te duele la espalda un poco o mucho. Gracias a Dios que tiene espalda. ¿Ha visto este chico llamado David que no tiene brazos ni piernas, predicando el Evangelio a millares de personas? Así que gracias a Dios que tengo brazos, tengo piernas, tengo boca. Gracias a Dios por la luz que tenemos. Ingrato, impío, recuerda que eso es siempre. Cuando comienza a quejar y murmurar, pues ya comienza el pecado. Damos gracias a Dios por todo.
sobre todo por la luz que Cristo nos ha dado y por la sangre que derramó en la cruz por nosotros, por la resurrección de los muertos, por la esperanza que tenemos de estar con Él y la esperanza que tenemos que vamos a vencer. Así que el diablo no puede tumbar a alguien que conoce quién es, que tenemos el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, que en el nombre de Cristo se tiene que rodear cada rodilla, cada lengua confesará que Él es Señor para la gloria de Dios. Estamos al lado del que vence, aunque somos una pequeña manada ahora, pero somos la mayoría porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando el diablo se enfrenta contigo, a veces yo he echado demonios durante mi vida por centenares a la vez. Y a veces individualmente me han dicho, ¿tú quién eres? Tú no puedes echarme a mí. Y tengo que saber, y tú tienes que saber quién eres. Porque está bien ahora, pero si el diablo te quiere atacar cara a cara, como me ha atacado muchas veces, tú tienes que saber quién eres en Cristo Jesús. Que no eres quién eres tú, sino quién eres en Cristo. Que tú eres la justicia de Dios, tú tienes poder sobre todo poder del maligno y nada te puede hacer daño. Somos más que vencedores por aquel que nos amó y se entregó por nosotros. No hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios. Tengo claro, mi identidad es inmovible, mi identidad es firme. Y si Dios me tiene que castigar, pues me castiga Él. Pero el diablo no tiene derecho de tocarme. Tiene que pedir al Señor permiso para zarandear a Pedro. Así que Él no tiene derecho porque tú tienes un padre y Él tiene derecho de calentarte si es necesario. Pero nadie más. El diablo no tiene derecho de acusarte porque Él no es nadie para acusarte. Tú le digas, ¿tú quién eres para acusarme a mí? Cristo es el que Él me justifica. Así que tenemos que vencer y vencer. Tener nuestra identidad, nuestra prioridad. Estamos aquí para servir, estamos aquí para vencer, estamos aquí para ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Estamos aquí para repartir el evangelio a toda criatura. Hay que conocer tu vocación y la tarea que tiene de cada día también. No intentas de andar en la armadura de Saúl. Saúl tenía su armadura y David tenía que tener el suyo. Entonces, yo tengo mi armadura y tú tienes el tuyo. Entonces, tú utilizas lo que Dios te está dando a ti. Y es suficiente, aunque es una piedrecita, pero es suficiente a vencer, porque es la armadura que Dios te da a ti. La palabra que Dios te da a ti. Que sea por profecía o que sea por revelación o sea por el mensaje, Dios te da a ti una palabra y eso es tu armadura. Tú vas en esa, tu fuerza. Es difícil de entender para mí en Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el libro de Efesios es el libro más profundo de la Biblia, del Nuevo Testamento. Pero aunque Dios le alabó por lo que habían hecho, tenía algo que habían perdido su primer amor. Y en Efesios capítulo 5, versículo 16 en adelante, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto, no seas insensato. Nota la palabra otra vez, las vírgenes, las 5 insensatas, dice aquí, no seas insensatos, sino entendidos. Las 5 eran entendidas y las 5 fatuas. No seas insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, cada uno tiene que saber la voluntad del Señor para él. Aunque tú no sabes el futuro. Yo no puedo decir que tú tienes que saber lo que va a pasar o con quién se va a casar o qué pasará en el futuro, sino la voluntad de Dios para ti ahora. Versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo. Entonces, una persona insensata o necio pierde el tiempo.
Es la señal de una persona insensata, pierde el tiempo. Es también insensata que no conoce la voluntad de Dios. No sea insensato, sino conozca la voluntad de Dios. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. En vez de estar lleno del Espíritu, está lleno de cosas. Cosas pueden emborracharnos igual que el vino. Cuando uno está borracho, pues la vista lo tiene nublado, no ve bien. El alcohol cambia tu forma de pensar. Los que están borrachos van tambaleando. También el alcohol te hace insensible a otros, insensible a muchas cosas. Adormece la conciencia, porque una persona borracha hace cosas que nunca haría sobrio. Entonces sale también todo lo peor de un carácter, del viejo hombre. Así es el que está borracho con las cosas de este mundo, que te despistan, te nublan la vista, te hacen tambalear, te hace insensible al Espíritu Santo, adormece la conciencia. Y en Lucas 21, 34... mirad también por vosotros mismos. Siempre estoy dando énfasis ahí, porque cuando uno está con otros hermanos, piensa que otros le van a cuidar. Cuando uno está enamorado, ya está pensando en la otra persona. Los que están casados están pensando qué piensa el marido o la esposa. Pero aquí dice, mirad también por vosotros mismos. Cada uno individual tiene que dar cuenta a Dios. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería o de cosas y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todo que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que sea tenido por digno de escapar de estas cosas que vendrán, de estar en pie delante del Hijo del Señor. Entonces no tenemos que estar borrachos de la cosa de este mundo. Yo creo que todos necesitamos dejar de beber cosas de este mundo que nos borracha. Todos podemos estar cargados de afanes. Y el Señor dice, ten cuidado de ti mismo, que no se carga tu corazón, tus sentimientos, tus emociones con estas cosas. Y yo creo que el Señor quiere llenarnos de Él mismo. Y si le amamos de todo corazón, Él nos va a llenar con su poder. Entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Pues primeramente hay que tener hambre y sed. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, significa de estar bien delante de Dios, de andar delante de Él. Y perfecto no en el sentido que es perfecto humanamente, sino perfecto en que está andando en la luz que tiene y está buscando lo mejor que puede servir al Señor. Andar perfecto delante de mí es lo que Dios me dijo hace muchos años. Ande delante de mí y sé perfecto. Dios me habló. Y eso ha cambiado toda mi dirección de vida. Mi vida cambió. Que cada día tengo que andar delante de Él. No delante de la gente, delante de Él. Y también delante del pueblo de Dios. Andar en santidad hoy, cada día. Entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu? Pues primeramente hay que tener hambre y sed de justicia, de andar delante de Dios, no delante de la gente, sino delante del Señor. Y también tenemos que orar con fe. En Lucas capítulo 11, versículo 9 en adelante, porque la fe viene por oír. La fe viene por oír, oír por la palabra de Dios. La obligación nuestra es de producir fe, de dar fe a cada uno. Entonces dice en Lucas 11:9, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y tú puedes decir, pues, yo he pedido y no ha pasado nada. Pero esto en el griego no es como el español. El griego dice, pedid y sigue pidiendo. Buscad y sigue buscando. Llama y sigue llamando. Entonces es progresivo. También es una oración, son 3 escalones. Hay cosas que cuando pide lo puede recibir, pero hay otras cosas
que hay que buscar, que no vienen solamente por pedir, son diferentes, 3 niveles distintos. Pedir la salvación o el bautismo del Espíritu Santo por pedir, pero hay cosas que hay que buscar en la palabra, buscar a Dios diariamente. Y luego también hay que llamar y seguir llamando hasta que Dios contesta. A veces no contesta enseguida. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y aquí está la lucha, porque uno dice, pues he pedido, y no ha pasado nada. Pero depende de muchas cosas. Depende de tu fe, depende del ambiente, depende de la fe de los demás, depende de la persona que ora por ti, depende de muchas cosas. Vamos a buscar al Señor para que seamos llenos cada uno de Dios. Si somos llenos de Dios, estamos llenos de santidad, llenos de gozo, llenos de paz, llenos de valor y valentía para seguir adelante. El que pide, recibe, el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. Sigue llamando, porque recuerda el hombre que vino a su vecino a medianoche y comenzó a llamar, dice, ábreme, dame pan, porque tengo una visita y no tengo nada que darle. Dice, no, estoy en cama, estoy con mi familia, yo no puedo levantar. Y siguió pegando a la puerta. Entonces vamos a seguir pegando a la puerta. Y a veces uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué no me da así de rápido? Y yo le pregunté al Señor eso, ¿no? Digo, Señor, ¿por qué el bautismo que tú me has dado a mí ha transformado mi vida? Y otros que veo que siguen igual. Y yo sentí que Dios me dijo en mi corazón, el que tiene más sed, bebe más. Y yo tenía mucha sed porque había pedido muchos años buscando el Espíritu Santo. Dios conocía mi corazón, conocía que a pesar de mis luchas, que yo le amaba y que quería servirle. Porque yo había ayunado no sé cuántos días buscando el Espíritu Santo y nada. Cuanto más ayunaba, más lejos de Dios me parecía. Porque es por gracia, es el don de Dios, y cuando tú crees que lo puedes ir ganando, lo vas perdiendo. Es por gracia para que nadie se gloríe. Es por gracia, por la fe, y nunca seremos bastante buenos. Nunca. Todo es don de Dios. El que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará un serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Si vosotros siendo malos sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y eso fue, después de 17 años de cristiano, fue para mí una revelación como una luz. Se alumbró mi mente, pedir nada más, que yo había orado, ayunado, clamado y nada. Ahora nada más me dice, pedí. Era como se me abrió la mente que todos mis esfuerzos no iban a servir de nada. Aleluya. Entonces el que pide, recibe, Señor, digo, es tan fácil nada más pedir. Porque mi padre pues quitaba el pan de su boca a dármelo a mí. Y si viera al Dios como mi padre. Algunos tienen padre que no es así. Entonces yo digo, es tan fácil como mi padre me daría cualquier cosa y entonces voy a pedir a Dios que me diera esto. Dios me dio el deseo y Dios me dio el hambre y Dios me dio la sed y Dios me dio la bendición. Todo era de Él. Pero hermano, tiene que tener hambre y sed. De su interior correrá ríos de agua viva, ríos. Y gracias a Dios a veces parece un poco apagado, pero ese río sigue. No, el pozo hay que bombearlo un poco, pero sigue, el río sigue. Gloria a Dios, sigue. No se seca nunca, no se va a secar nunca. Ten cuidado que no se seca y no se apaga el fuego que está en ti, hermanos. Aviva el don que está en ti, que le fue dado por la imposición de mano. Avívalo. ¿Cómo se aviva? Clamando a Dios misericordia. Como acabo de leer en Apocalipsis, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Y no piensa tú que estoy apuntando a nadie, porque cuando vine este profeta aquí a profetizar sobre mí cuando estaba en cama,
Me dijo grandes cosas, pero me dijo también, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso me hundió y me levantó a la vez. Me hundió, digo, Señor, yo sabía que no tenía el primer amor que había tenido. Estaba ya enfriando, estaba ya atormentado con lo del oído y estaba desanimado. Entonces Dios dice, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y desde aquel tiempo he intentado de avivar el don que está en mí. Y hágalo tú lo mismo. Queridos, nadie es tan perfecto que no necesita un toquecito, ¿verdad? Del Señor. Aviva en ti ese fuego. Y la forma de hacerlo, como dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, es arrepiéntate. Arrepiéntate. Y arrepiéntate, si no vengo a ti y te quito el candelero. Eso dijo el Señor, ¿no? Entonces eso es la luz. Yo no quiero andar en tinieblas. Y desgraciadamente la gente que anda en tinieblas a veces se creen más espiritual que nadie. Yo he visto personas tan espirituales y tan más ciegas que los murciélagos, porque han pecado contra el Espíritu Santo y parece que le da algo ficticio. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, eres humilde, eres quebrantado. Si tú te crees muy espiritual, pues no lo es. Ay de mí, que soy inmundo, y luego Dios te limpia los labios, pero el que se cree muy espiritual, ten cuidado. Pero ve a una persona quebrantada, humilde delante de Dios, Dios le levanta. Él le levanta. Aleluya. Gloria a Dios. Ríos de agua viva. Hechos 10. Conocen toda la historia, ¿verdad? Del centurión. 10:31. Vino delante de Cornelio un ángel. Le apareció a Cornelio, que era un capitán romano, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oído y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Aunque este hombre no era, digamos, cristiano aún, Dios tomó en cuenta sus oraciones, porque oraba al Dios de los hebreos, y sus limosnas también subieron delante de Dios. Y esa limosna no lo hice ganar el cielo, ni ganar la salvación, pero por su vida, por su fidelidad, por su amor hacia Dios, en lo que sabía, en lo poco que sabía, Dios mandó a Pedro a él para predicarle el evangelio completo. Entonces, la Biblia dice, versículo 44, tenemos el sermón de Pedro, y versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabían? Porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, no recibes el don de lenguas. El don de lenguas es otra cosa. El don de lenguas es un mensaje en lenguas para ser interpretado para otro, para dar un mensaje. El don de lenguas y interpretación es como profecía. Ahora, lenguas es una señal, es la primera señal de que ha recibido el bautismo. Se habla en lengua, no ba, ni ma, sino lenguas. Idioma angélica o humano. Ahora puede comenzar babá, mamá, porque todos los niños comienzan así. Pero Dios quiere darle un idioma. Y yo tengo un libro lleno de testimonios, de dialectos, idiomas que han hablado bajo el poder del Espíritu Santo, dando mensajes que otros entendían. Entonces, hablar en lengua es un idioma, puede ser un dialecto africano, indio. Torremolinos, un chico recibió el bautismo del Espíritu Santo, comenzó a hablar hebreo. Y una chica judía le entendió. Así que cuando Dios te llena, vas a hablar en otras lenguas. Tú no lo vas a entender, son lenguas extrañas, pero o son angélicas o son humanas, pero son otras lenguas. Eso es la señal de haber recibido. Magnificar a Dios, comienza alabando a Dios. Comienza dándole gracias a Dios. En Hechos 19, versículo 1, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Aquí veamos cómo comenzó la iglesia de Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Esta es una traducción torcida
y malo, y no tiene sentido. Porque yo le puedo preguntar, ¿tú has recibido el vitamina A cuando comiste la zanahoria? Pues si come la zanahoria, ya tiene vitamina A. La palabra no debe ser cuando creíste, sino la traducción es después que creíste. ¿Por qué le pregunta si ha recibido el Espíritu Santo cuando creíste? Si cuando se cree se recibe el Espíritu Santo, como dicen. Si yo recibo el Espíritu Santo cuando creo, ¿por qué me pregunta cuando creíste? Entonces, después que creíste. Cuando somos convertidos, recibimos el Espíritu de Cristo, somos regenerados, el Espíritu de adopción, pero el bautismo del Espíritu Santo es después. Puede venir en 5 minutos después o 2 minutos, pero es subsecuente. En Hechos 8, la Biblia dice que habían sido convertidos, bautizados en agua, salían los demonios, estaban sanados, pero el Espíritu Santo no había caído sobre ninguno de ellos. Llamaron los apóstoles, Juan y Pedro, les puso la mano y recibieron el Espíritu Santo. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Hay otros grupos que dicen que hay que bautizarse en nombre de Jesús. Aquí se ve claro que no es así. Además, en Mateo dice, bautice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí dice, ¿en qué pues fuiste bautizado? Si nunca habían escuchado del Espíritu Santo, y pregunta, ¿en qué pues fuiste bautizado? Porque si ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, iban a haber escuchado el Espíritu Santo. Ellos dijeron el bautismo de Juan. Juan bautizó con agua, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, que significa claramente la autoridad de Jesucristo. Pero la fórmula es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre de Jesús es la autoridad de Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, en su autoridad. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Entonces tenemos lenguas, magnificar a Dios, y lenguas y profetizar. Tú puedes profetizar cuando estás lleno del Espíritu Santo. Lo que me gusta en este texto es que mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Los que me conocen saben que solamente en mi vida pasó una vez, y fue en Indonesia. Y mientras predicaba a través de un traductor, la gente con tanta hambre, el Espíritu Santo cayó sobre la congregación que tenía que decir, espera, y no querían, corriendo hacia adelante. Y en esa misma ciudad vino un baño de sangre muy poco después por los musulmanes, porque es un país musulmán. Y mataron a muchos, entonces Dios derramó su Espíritu Santo ahí, preparándoles para el baño de sangre. Pero ellos también eran un pueblo que amaba a Dios, que buscaba a Dios. Todas las mañanas se levantaban a orar. Cuando los musulmanes ponían las oraciones en sus torres, en sus mezquitas, pues se levantaban los cristianos a orar. Y así comenzó el avivamiento en Indonesia. Dios derramó su poder sobre ese pueblo, porque tenían gran hambre de Dios. ¿Qué significa hambre? Significa que no está lleno de otra cosa. Si está lleno, no tiene hambre. No, si acabo de comer, ¿cómo va a tener hambre? ¿Estás lleno o estás con hambre? ¿Tiene hambre de Dios o tiene otras cosas? Tenemos que estar unánime. La Biblia dice en el día de Pentecostés estaban unánime, de un solo corazón, unánime. Dios quiere unirnos en una sola mente, decir, vamos a buscar el poder de Dios. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. San Pedro lo promete, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntete, bautícese y la promesa es para ti. En Isaías 55, termino con esto. A todos los sedientos, venga a las aguas. El que no tiene dinero, venid, comprad. Y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
¿Cómo se puede comprar sin dinero? Pues cuando uno compra una cosa, da algo para recibir algo. Da 20 euros para recibir algo en cambio, ¿no? Tiene que dar para recibir, eso se llama comprar. ¿Y cómo podemos comprar vino y leche espiritual? Dando algo. ¿Qué vamos a dar? Nuestros corazones, nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor. Damos algo lo que Él esté pidiendo. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Cuánto vale? Pues, ¿cuánto vale el Señor el bautismo? ¿Tú sabes lo que te va a decir? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tiene? Porque tenemos que darlo todo, ¿verdad? Todo a ti. Todo a Cristo yo me rindo. Ese es el himno, ¿verdad? Todo a Cristo yo me rindo. Yo me rindo a Él. Y aunque durante los años vienen cosas que hay que tomar esa decisión, pero tú te rindes hasta donde estás, en lo que está Dios pidiéndote en este momento. Porque Dios no te va a pedir toda la vida delante que tú no sabes, pero te está pidiendo algo. Entonces yo no sé lo que tú tienes que dejar, pero cada uno tiene que dejar algo que le está impidiendo. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Aleluya. Todos los sedientos. Entonces esta invitación no es a todo el mundo, es a todos los sedientos. ¿Tú tienes sed? ¿Tienes sed? Venga a las aguas. El que no tiene dinero, vení a comprar y comer. Vení a comprar sin dinero, sin precio. Vino, que es el Espíritu Santo. Leche, que es la palabra de Dios. Espíritu y palabra. ¿Por qué gastéis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, Jesús. Oíd y vivirá vuestra alma. Así que Dios nos da vida, nos da luz, nos da agua para nuestra sed. Todos los sedientos, venga a las aguas. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá agua viva.